Entrando ya de lleno durante este día que nos corresponde en el domingo, ya en el tercer domingo de Pascua, vamos adentrándonos en esta temática en la que el Evangelio nos va a ir planteando pues escenas, diríamos, catequéticas que nos van mostrando cómo se vive la fe después de la gloriosa resurrección del Señor. Voy a hacer la lectura del Evangelio y me voy a fijar en algunos elementos importantes para nuestra reflexión dominical. El Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 19. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red de los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar les dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Hasta aquí el texto del Evangelio de este próximo domingo, que será proclamado solemnemente en la liturgia. Bien, comentando un poco, si tenemos en cuenta este pasaje como una crónica, pues de un hecho narrado por un testigo ocular, seguramente descubriremos pues algunas dificultades. Sorprende, por ejemplo,
que después de tantas manifestaciones del resucitado, los discípulos pues todavía no lo reconocen cuando se encuentra con él pues la tercera vez. Incluso hay una fuerte sensación de que nunca lo han visto antes. Tampoco está claro por qué se maravillan de la pesca milagrosa cuando Lucas dice que ya habían sido testigos de un incidente similar el día en que Jesús los invitó a seguirlo para la pesca de la gente. Por otra parte, ¿por qué fueron Pedro y los otros apóstoles a Galilea a reanudar su vida como pescadores? No se han dedicado por completo al anuncio del Evangelio después de la Pascua. Estas dificultades pues son valiosas porque nos hacen sospechar sobre el género literario del texto. No estamos leyendo pues un informe de noticias, sino un texto de teología. Y el idioma es bíblico, no periodístico. Por tanto, es difícil determinar lo que realmente sucedió. El evangelista sin duda quiere decir que los apóstoles han tenido la experiencia del resucitado, pero sobre todo quiere dar catequesis a los cristianos pues de su comunidad. El domingo pasado leíamos dos manifestaciones del Señor, una que se produjo el domingo de Pascua, cuando Tomás estaba ausente, y la otra 8 días más tarde, cuando Tomás estaba presente. Esta insistencia en el ritmo semanal, dijimos, fue como Juan quería que los cristianos cayeran en cuenta que cada vez que se reunían en el día del Señor para celebrar la Eucaristía, el Señor resucitado estaba en medio de ellos. A diferencia del Evangelio de la semana pasada, aquí Jesús se les apareció en un día laborable, no en un domingo, cuando los discípulos están en su trabajo. Regresaron pues a su vida ordinaria. ¿Qué hacen los discípulos de Cristo durante la semana? ¿Qué misión se les confía y cómo la llevan a su cumplimiento? A estas preguntas responde el evangelista narrando un episodio lleno de simbolismo que ahora vamos a tratar de decodificar. Comencemos por los ocupantes de la embarcación. Son 7. Este número representa la perfección, lo completo. Pedro y los otros 6 representan a todos los discípulos que componen toda la comunidad cristiana. El simbolismo podría ir aún más lejos si vemos la identidad de los discípulos, una imagen de los diversos tipos de cristianos que a pesar de sus limitaciones y sus defectos, tienen todavía el derecho a ser parte de la iglesia. Aquellos que tienen pues dificultad para creer, como Tomás. Aquellos que son un poco fanáticos, los 2 hijos del Zebedeo, que querían hacer descender el fuego del cielo contra los samaritanos. ¿Recuerdan? Está en Lucas 9:54. Aquellos que niegan al Maestro, como Pedro. Los vinculados a las tradiciones del pasado, pero honestos y abiertos a los signos de los tiempos, como Natanael. Y también los cristianos anónimos que no son conocidos por todos, los 2 discípulos anónimos. Entremos un poco a ver la cuestión del mar. El mar, como hemos señalado con frecuencia, era para los israelitas el símbolo de todas las fuerzas hostiles a la humanidad. Sin estar bajo el agua, pues uno ya se da cuenta de que adentrarse en el agua significa estar pues a merced del mar. Ir a pescar, por tanto, significa salir de esa condición de no vida, librar de la acción de fuerzas malignas que mantienen a las personas en situaciones de muerte. Pensemos en toda la esclavitud que nos impide vivir pues con alegría, de sonreír, la avidez de dinero, rencores, pasiones ingobernables, las drogas, la pornografía, la ansiedad, la prisa, el remordimiento, el miedo, etc.
Ahora está claro de que lo que quería decir Jesús cuando dijo a sus discípulos, síganme y los haré pescadores de hombres, según Marcos 1:17. De hecho, aquí están en el trabajo. Pedro está de vuelta para hacer su trabajo, no la pesca material, sino que en el lenguaje teológico del evangelista significa la misión apostólica de la iglesia comprometida con la liberación de las personas. En el Evangelio de Mateo, el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar que recoge pues toda clase de peces y cuando está llena se arrastra hasta la orilla. Ahora entremos al tema de la oscuridad. La oscuridad que acompaña a la noche tiene también su significativo negativo. Los que andan de noche pues tropiezan, dice Juan 11:10. El que me siga no caminará en tinieblas, dirá Jesús en Juan 8:12. Durante la noche no se puede actuar o bien orientarse. Sin luz, pues la pesca de los discípulos no puede obtener ningún resultado. No solo les falta la luz, sino también Jesús. De hecho, de acuerdo con el simbolismo del evangelista Juan, no hay luz porque no está Jesús, que es la luz del mundo. Pedro y los demás están comprometidos al máximo en la misión que se les ha confiado, pero no obtienen nada. Podrían haber adivinado la razón de su fracaso y recordar las palabras del Maestro. Sin mí no pueden hacer nada, como está en Juan 15:5. Están solos, tal vez ellos también se sienten abandonados en medio de peligros y dificultades. Piensan que tienen que llevar a cabo su misión como pescadores de hombres, dependiendo pues exclusivamente de su capacidad y de su fuerza. Ellos no ven a Jesús, no perciben su presencia porque se ven empañados por la falta de la fe. Ni siquiera pueden recordar las palabras tranquilizadoras del Maestro, no los he dejado huérfanos, vuelvo a visitarlos. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, según Juan 14:18-19. El Señor no está en el barco, es cierto, está en la tierra, que ya ha llegado a la parte continental, es decir, la condición final del resucitado. Esta es la tierra donde los discípulos tienen intención de llegar. Por fin comienza a amanecer, según el relato en el versículo 4, y con el nuevo día llega la luz verdadera que ilumina pues a todo hombre, como lo ha dicho Juan en 1:9, que viene de lo alto como un sol naciente. Es Jesús. Él puede ser visto y reconocido solo con los ojos de la fe, porque Él es el Señor resucitado. Su voz es fuerte y perceptible. Su palabra proviene de la orilla y orienta las actividades de los discípulos. Si confían en sus palabras, ocurre un milagro. Contra toda lógica humana, contra toda expectativa razonable, obtienen pues un resultado sorprendente. Juan quiere que los cristianos de su comunidad comprendan que para llegar a entender que Jesús en tierra, es decir, en la gloria del Padre, está siempre junto a ellos todos los días y su voz sigue resonando, llama, habla, indica lo que deben hacer. El resultado de la misión de la iglesia se manifiesta pues por la extraordinaria cantidad de pescado capturado. Son 153. Este número tiene un significado pues simbólico. Se desprende de multiplicar 50 por 3 y más 3. Para los israelitas el número 50 indica pues la gente. El número 3 representa la perfección y plenitud. Ni siquiera un pez escapa, según el dato.
El sentido de este curioso detalle es el siguiente: la comunidad cristiana va a lograr un gran éxito en la misión de salvación. Toda la humanidad serán liberados de las ataduras de la muerte que la sujeta cautiva y la llevan a la ruina, como las aguas rugientes del mar, hundiendo incluso a los nadadores más experimentados. Los discípulos tendrán éxito en esta enorme empresa de la proclamación del Evangelio. Nos dice el Evangelio que hemos proclamado, con la condición de que siempre se dejen guiar por la voz del resucitado. Pedro lleva la red con los peces a la orilla. Jesús había dicho: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y ahora se cumple la promesa por medio de sus discípulos. Nadie va a quedar fuera de la obra de la salvación realizada por su comunidad. La red no se rompe a pesar de la gran cantidad de peces. Este detalle aparentemente trivial contiene un mensaje importante. Pedro consigue mantener firme y plenamente la unidad de los creyentes a pesar de su número y la consiguiente diversidad de culturas, ideas e idiomas. El banquete que cierra la historia de la pesca milagrosa es el símbolo de la conclusión de la historia de la salvación. Jesús espera en el cielo a sus discípulos de la tierra. Pedro tiene peces. Es el producto del trabajo que ha realizado en este mundo. Recordemos, por ejemplo, el buen ladrón que llevó Jesús consigo al cielo. Ahora bien, al igual que los 7 discípulos junto al mar de Galilea, se le pide también a toda la comunidad cristiana presentar pues la pesca, los frutos del trabajo apostólico. El pan, en cambio, siempre es ofrecido de forma gratuita por Jesús, no lo lleva a la gente. Esto es la Eucaristía. Es el pan que da el resucitado y quiere que todos los hermanos y hermanas pues lo compartan hasta el día en que el signo sacramental se complete integralmente por la unión final y definitiva con Él y con el Padre. La última parte del pasaje pues describe la misión de Pedro. A lo largo de la historia este apóstol ha ocupado un lugar destacado. Fue él quien tomó la iniciativa de ir a pescar. Entonces, a pesar de haber reconocido al Señor después de que el discípulo amado de Jesús se lo dijese, fue Pedro el que llevó la red llena de grandes peces y sin romperla la arrastró a tierra. El significado simbólico de esos detalles es innegable. La primacía dentro de la comunidad cristiana. La sensibilidad, por así decirlo, es para el discípulo no identificado, pero el que preside la obra apostólica y la unidad de la iglesia es, sin duda, el apóstol Pedro. Aunque Pedro llega sistemáticamente tarde y a menudo gana los reproches de Jesús, él sigue siendo el punto de referencia de la vida de la iglesia. Se le pide que pastoree el rebaño del Señor. La imagen del pastor despierta resonancias no solo positivas, por ejemplo, que la comunidad sea comparada con los corderos, tal vez incapaces de pensar y decidir de manera responsable, y que Pedro decida por ellos. Pero este no es el significado de las palabras de Jesús. Él no ha conferido a Pedro el poder de mando para dar órdenes como un pastor a sus ovejas, y menos aún de ser una casta privilegiada y separada de la comunidad de los hermanos. Pedro, lo recordamos bien, no era inmune a esta tentación. Llegó hasta el punto de rechazar el gesto del maestro que quería lavarle los pies, porque esperaba que un día sería él capaz de ser el dueño o señor del rebaño. Pidiéndole que cuidara de las ovejas, Jesús exige de él una conversión completa, un cambio radical en su forma de pensar y de actuar. Jesús quiere que se manifieste en Pedro
una capacidad de amar incondicionalmente, superior a la de los demás. Cuidar de los demás significa alimentar a los hermanos y hermanas con el pan de la palabra de vida. Así que por eso comprendemos que este Evangelio nos va llevando ya al tema de la pastoral. Una iglesia que sale a pescar, y para ser pescadores de hombres hay que tener pues el Espíritu de Jesucristo para continuar su obra. Gracias por su atención y más adelante estaremos ya explicando el Evangelio siempre de San Juan para el próximo domingo. Gracias por su atención.